La Fundación ACN presenta en Hablar con Jesús, Héroes de nuestro tiempo, noticias y testimonios de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo. Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Cardenal Parolin consuela a los heroicos cristianos de Mozambique. No están solos. En un arriesgado viaje a Cabo Delgado, donde el terrorismo yihadista actúa de forma despiadada, el secretario de Estado del Vaticano agradeció la labor de Aid to the Church in Need, ACN. El cardenal Pietro Parolin acaba de concluir un viaje a Cabo Delgado, una región de Mozambique marcada por la violencia, donde se reunió con la comunidad cristiana local en una muestra de solidaridad del Vaticano y del Papa León XIV. Aunque Mozambique es mayoritariamente un país cristiano, la provincia de Cabo Delgado en el noreste es mayoritariamente musulmana y desde 2017 ha sido azotada por una violenta insurgencia yihadista con más de 6.300 muertos y 1 millón de desplazados. Según Monseñor Antonio Juliase, obispo de Pemba, que abarca Cabo Delgado, más de 300 católicos han muerto en los últimos 8 años. He venido a decirles a todos, hombres y mujeres del pueblo de Dios que viven en Cabo Delgado, que no están solos. No estás solo. El Santo Padre y la Iglesia unida y universal están con ustedes. Sus sufrimientos, sus miedos, pero también sus esperanzas están en el corazón de la Madre Iglesia y ocupan un lugar especial en el corazón del sucesor de Pedro, dijo el cardenal hablando en portugués. El cardenal Parolin destacó los heroicos testigos de fe de tantos de nuestros hermanos y hermanas que han permanecido fieles a Cristo en estos tiempos de dolor y conflicto, y también de aquellos que fueron asesinados sin negar el nombre de Jesús. El secretario de Estado del Papa León XIV se mostró visiblemente conmovido al escuchar los testimonios de quienes han visto sus vidas transformadas por la violencia en Cabo Delgado, incluyendo a un cristiano que perdió a 3 hermanos y un tío a manos de los terroristas, y varios religiosos que llevan a cabo su misión en las zonas más peligrosas, arriesgando sus vidas para servir a Dios. El cardenal Parolin saludó a los desplazados uno a uno, dándoles la mano y bendiciendo a sus hijos. Era como si quisiera abrazar a cada uno de ellos y tocar sus heridas más profundas, para poder participar en su sufrimiento y su esperanza, dijo Monseñor Juliase en un mensaje a ACN. El obispo de Pemba aseguró que durante la visita de 2 días, el cardenal Parolin tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano lo que significa ser una iglesia en un contexto de violencia yihadista, una iglesia perseguida, una iglesia sufriente. El padre Eduardo Roca, responsable del diálogo interreligioso en la diócesis de Pemba y socio de proyectos de ACN, subrayó que la visita del cardenal proporciona al clero local y a los catequistas la fuerza moral para saber que nunca estaremos solos, que la iglesia está preocupada, que nos acompaña y nos protege. Cuando estás en una misión como esta, con tanta violencia, tantas amenazas, es importante sentir que la iglesia está presente, que te apoya y que no estás solo. Esto es crucial, dijo en un mensaje a ACN. ACN ha apoyado a la diócesis de Pemba en su respuesta a la crisis en Cabo Delgado desde el inicio de la insurgencia, proporcionando atención al trauma y apoyo de emergencia, así como medios para que los agentes pastorales lleven a cabo su labor. El cardenal agradeció expresamente el trabajo de la organización. Ahora veo el papel que ACN está desempeñando aquí y es muy bueno, dijo el prelado. El cardenal Parolin recordó que conoce la misión de ACN desde sus días como nuncio apostólico en Venezuela, entre 2009 y 2013. Tuvimos muchas oportunidades de cooperar entonces, dijo, y dirigiéndose directamente a la Fundación Pontificia añadió: por favor, sigan apoyando y ayudando a estas comunidades que están en tanta necesidad. Realmente tenemos que mostrarles la solidaridad de la Iglesia Universal de una manera muy concreta, y eso es lo que están haciendo ustedes. Cuando la esperanza regresó a casa. El secuestro de estudiantes en el norte y centro de Nigeria se ha convertido en una de las expresiones más visibles de la crisis de seguridad que atraviesa el país. Uno de los casos que mayor impacto causó fue lo ocurrido en noviembre pasado, cuando hombres armados
irrumpieron en St. Mary's School, en la localidad de Papiri, estado de Níger, y secuestraron a 265 personas, entre alumnos y miembros del personal educativo. Tras más de 2 semanas de cautiverio, una parte de las víctimas fue liberada el 9 de diciembre. Se trató de 99 estudiantes y un profesor, quienes fueron trasladados inicialmente a Mina, capital del estado de Níger, y posteriormente llevados a Kontagora bajo custodia de representantes de la diócesis local y fuerzas de seguridad del estado. La llegada de los liberados a Kontagora estuvo encabezada por el obispo de la diócesis, Monseñor Bulus Dawa Johanna, y se realizó en la Catedral de San Miguel. Mientras las familias se reencontraban con sus hijos, las autoridades eclesiales insistieron en que el proceso estaba lejos de concluir, pues más de un centenar de estudiantes y personal escolar permanecían aún en manos de sus captores. Desde el inicio de la crisis, la iglesia local desempeñó un papel central como interlocutora entre las familias, las autoridades civiles y los organismos de seguridad. El obispo Johanna confirmó entonces haber recibido compromisos formales del gobierno federal y de los cuerpos de seguridad para continuar las operaciones hasta lograr la liberación total de los secuestrados, subrayando que esa siguió siendo la prioridad principal de la diócesis. En paralelo, ACN mantuvo un acompañamiento constante a la iglesia en Nigeria, contribuyendo a visibilizar internacionalmente el caso y a sostener pastoralmente a las comunidades afectadas. En un contexto marcado por la reiteración de secuestros escolares, la atención mediática y el respaldo internacional han sido considerados factores clave para evitar que estos hechos queden relegados al olvido. Durante su intervención pública, luego de la liberación parcial, Monseñor Johanna agradeció el trabajo coordinado de las autoridades estatales y federales, así como el apoyo de organizaciones civiles, medios de comunicación y entidades internacionales. Al mismo tiempo, dejó claro que la liberación de un primer grupo, aunque significativa, no podía interpretarse como el cierre del caso. El secuestro de Papiri se inscribe en una dinámica más amplia de violencia que afecta de manera recurrente a instituciones educativas, muchas de ellas gestionadas por la Iglesia Católica. Para ACN, este episodio volvió a poner de relieve la vulnerabilidad de las comunidades cristianas en amplias zonas del país y la necesidad de una respuesta sostenida que combine seguridad, acompañamiento pastoral y presión internacional. A medida que se desarrollaron las sesiones posteriores al primer rescate, la Iglesia en Nigeria reiteró su llamado a no normalizar estos hechos y a mantener la atención sobre situaciones similares. Un recordatorio de que, más allá de los avances puntuales, la crisis de seguridad sigue siendo una realidad diaria para miles de familias nigerianas. Los catequistas mantienen viva la fe entre las víctimas del terrorismo. Algunas parroquias del norte de Mozambique pueden abarcar cientos de comunidades, y los sacerdotes y religiosos no son capaces de alcanzarlas todas. Los catequistas suelen estar en primera línea de la iglesia en las regiones y circunstancias más difíciles. Alrededor de 300 familias viven en el campamento de reasentamiento de Ntele, en Cabo Delgado, Mozambique, bajo condiciones extremadamente difíciles. Han huido de la violencia que azota partes de la provincia, que sufre desde hace más de 8 años el terrorismo yihadista. Muchos están afectados por el trauma de haber sufrido violencia y haber perdido amigos y familiares. Entre ellos hay cristianos, pero debido a que el clero en la diócesis está sobrecargado de trabajo, su fe se mantiene viva gracias al trabajo de Adérito Monteiro, catequista de 29 años. Estas son personas que han visto a sus hijos, madres, maridos y familiares decapitados o secuestrados por grupos yihadistas. Se han visto obligados a abandonarlo todo, sus casas, sus granjas y todas sus pertenencias, y han sido reasentados aquí, cuenta Adérito a ACN. En medio de Ntele, entre las casas improvisadas y chozas, se encuentra la capilla de San Antonio. También está hecha de materiales naturales y reciclados, incluyendo viejas bolsas de USAID que protegen la lluvia y el sol, pero es más grande que una choza y presume de una gran cruz compuesta por 2 ramas. Aquí es donde los catequistas se reúnen para planificar su trabajo. Algunos enseñan los fundamentos de la fe, otros preparan grupos para el bautismo o la confirmación, pero todos comparten el mismo objetivo, dice Adérito Monteiro. En medio del horror y el trauma, buscamos reavivar la llama de la esperanza, que Cristo vive, que Cristo está con nosotros. En el campamento de Ntele, las familias carecen de casi todo. Lo mismo ocurre con los materiales catequéticos.
No tenemos suficientes manuales para los catequistas, así que el mismo libro será usado por 2 o 3 de nosotros. Uno lo usa por la mañana, el otro por la tarde. Esta es solo una de las dificultades a las que nos enfrentamos. Otra es la falta de sacerdotes, lo que supone aún más trabajo para los catequistas. Nuestra parroquia está compuesta por 17 áreas y cada una de estas puede tener más de 5 comunidades. Así que cada parroquia tiene muchas comunidades, pero a veces solo tiene 2 sacerdotes y no pueden llegar a todas partes. Ahí es donde entramos nosotros, vamos donde ellos no pueden, explica Adérito Monteiro a ACN. En medio de tanto sufrimiento, trauma y violencia, la generosidad y el compromiso de los catequistas son signos de esperanza y afecto. Adérito Monteiro comparte un mensaje con los benefactores de ACN, en nombre de todos sus colegas. Gracias a todos los que hacen lo que pueden para ayudarnos a nuestras comunidades y a nuestros fieles en Cabo Delgado. Les pido que sigan orando por nosotros, que recen por la misión de los catequistas, por la paz en Cabo Delgado y por la paz en todo Mozambique. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga. Con la Fundación ACN. En este espacio presentamos a esos hombres y mujeres valerosos de nuestra iglesia que llevan el amor de Cristo a quienes más lo necesitan. Conozcamos más de estos héroes silenciosos. Bienvenidos. Y Nigeria sigue en el punto de mira de la actualidad internacional después de que la Conferencia Episcopal emitiera un comunicado hace pocos días en relación a esa ola de violencia que sigue viviendo el país. Raquel Martín, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos todos mirando a África, mirando a Nigeria, uno de los países más difíciles para vivir la fe, precisamente por la situación de terror que atraviesa el centro y el norte de Nigeria. Bueno, pues desde Ayuda a la Iglesia Necesitada nos hemos sumado a este llamamiento que acaban de hacer los obispos de Nigeria del país, en el que la Iglesia afirma que la crueldad de estos ataques, bueno, puede dar crédito a las acusaciones de genocidio que se están produciendo, pero atención, contra los cristianos, contra musulmanes y otros muchos ciudadanos inocentes que están hoy en estos momentos siendo pues, muy perseguidos e incluso perdiendo la vida. Sí, porque como dice Raquel, esta ola de violencia no afecta solamente a cristianos, ¿no? No afecta solo, lo acaban de comunicar los obispos. Nosotros alzamos de nuevo la voz, como piden los obispos de la Conferencia Episcopal Nigeriana, para que se salvaguarde la libertad religiosa de todos los ciudadanos nigerianos y que se proteja, por supuesto, también a nuestros hermanos cristianos, que son siempre los que están en el punto de mira, y también para que estas atrocidades, una vez más, no vuelvan a quedar impunes, que es que ya son varias veces, ¿no? Bueno, pues para conocer lo que está sucediendo de buenas fuentes, siempre mirando a la Iglesia, en Nigeria, vamos a conectar ahora con Kinga Siestad, que es responsable de proyectos de Nigeria de ayuda a la Iglesia Necesitada Internacional. Nuestra compañera, bienvenida, Kinga. Hola, buenas tardes. En primer lugar, Kinga, cuéntanos qué está pasando, qué noticias últimas tienes de lo que está sucediendo con estos brutales ataques en el centro y en el norte de Nigeria. Sí, lo que hemos oído estas últimas semanas, últimos meses, fue sobre todo un secuestro de varios fieles en el estado de Kwara. Gracias a Dios, esos fueron liberados, pero tenemos a 25 niñas secuestradas en Kebbi, a 13 agricultoras secuestradas en el estado de Borno. Tenemos, y creo que eso fue lo que públicamente también se oyó en los medios de comunicación internacionales,
a más de 265 estudiantes y sus profesores secuestrados en el estado de Níger. Tenemos un brutal asesinato de más de 60 personas en el estado de Taraba, desplazamiento de miles de personas y luego también asesinatos de muchas personas de las fuerzas de la seguridad. Kinga, buenas tardes. Como decíamos, los cristianos no son los únicos que están siendo afectados por esta ola de violencia. ¿Qué crees que buscan con estos ataques, con estos secuestros y también asesinatos en el país? Yo creo que tenemos que diferenciar con los secuestros, porque hay secuestros que obviamente solamente secuestran a cristianos. ¿Por qué? Por razones de su fe, porque siguen a Jesucristo. Y esos son más bien los ataques de violencia o los secuestros que hemos visto en el pasado de Boko Haram. Uno de los más famosos era el de las Chibok Girls, ¿no? Eso efectivamente solo lo secuestraron por razones de fe. Pero desgraciadamente cada vez más vemos secuestros por razones de rescate, porque se ha convertido el secuestro como en un business. Y ahí secuestran a musulmanes y a cristianos. Lo que pasa es que si secuestran a un sacerdote, a una hermana, los que han secuestrado piensan que como estos tienen una red más grande, porque obviamente todo el pueblo quiere luego que liberen a su sacerdote, piensan que el dinero que van a recibir para ese rescate va a ser más alto. Por eso como que secuestran un poco más, por eso vimos tanto los secuestros de sacerdotes, por ejemplo. Bueno, qué importante es tener buenas fuentes, Kinga, que nos estás aclarando mucho de lo que está pasando con este, que se está convirtiendo, como dices, negocio de secuestros de cristianos en Nigeria. La conferencia de los obispos de este país pues, ha emitido este comunicado tan importante en el que pide al gobierno que actúe de una vez con urgencia para defender y proteger a los ciudadanos. ¿De qué forma ayuda a la Iglesia necesitada se puede sumar a este llamamiento, Kinga? Pues esa declaración oficial se titula Paz en Nigeria, pasar de la fragilidad a la estabilidad. Y yo creo que ahí ayuda a la Iglesia necesitada puede hacer muchísimo. En primer lugar, obviamente, la oración, rezar por paz en este país. El segundo es informar, porque todos estos acontecimientos que he contado no es que han pasado de repente estas últimas semanas, estos últimos meses, nada más que ahora se habla. Muchas de esas cosas han pasado en los últimos años y nadie lo sabía. Entonces, el segundo es informar. Y tantos obispos con los que he hablado en estas últimas 2 semanas me han dicho, por fin se habla de lo que está pasando en nuestro país. Y luego la tercera cosa que ayuda a la Iglesia necesitada hace es obviamente ese ayudar de pasar de la fragilidad a la estabilidad, intentar darle estabilidad también a la Iglesia en Nigeria. Y eso puede ser en lugares donde hubo destrucción, reconstruir las iglesias, reconstruir las casas de las hermanas, ayudarles a la gente de tener esa estabilidad en las estructuras, ¿no? Pero también y sobre todo estabilidad en la formación de los laicos, darles, por ejemplo, un apoyo para superar esos traumas, esos enormes traumas que han vivido, y también luego formar a las hermanas, a los sacerdotes, a los obispos, para estar ahí, apoyarlos, estar ahí donde nadie está, ahí donde está el sufrimiento. ¿Y cómo podemos ayudar en este momento de tanto sufrimiento al pueblo nigeriano, Kinga? Pues aquí nos llegan las preguntas de los obispos, depende en qué zona, porque eso siempre hay que ver, Nigeria es un país enorme, y ahora si hablamos de ese sufrimiento, de esos ataques a los cristianos, es sobre todo en el estado de Borno. Y ahí, por ejemplo, hay miles y miles de desplazados, y la Iglesia intenta ayudarles con los que pueden. Obviamente es una gotita en un océano, pero aún esa gotita hace que la gente tenga esperanza. Y eso es lo que por el momento estamos intentando ayudarle a la Iglesia, que ellos les puedan ayudar a los que sufren, con ayuda a los desplazados como puede ser algo de comer o con esos programas que tenemos para tratar el trauma. Bueno, es que, verdad, Kinga, Nigeria es uno de los países prioritarios, importantísimos para ayudar a la Iglesia necesitada. Al estado de Borno fuimos tú y yo, te acordarás, hace unos años, ¿verdad, Kinga?
Absolutamente. Qué fe tan grande tenía, qué pedazo de testimonio la de los cristianos de Nigeria para todos, ¿verdad? Eso sí que es impresionante y nunca voy a olvidar a esas mujeres que nos han dicho, nos pueden quitar todo, nos quitan nuestros maridos, nuestras estructuras, nuestros hijos, incluso nos pueden quitar nuestra fe, nuestra vida, perdón, pero no nuestra fe. Eso es tan impresionante. Pues muchísimas gracias, Kinga Siestad, que es la responsable de proyectos que habla casi semanalmente, ¿no? Diariamente prácticamente con los obispos de este país. Mucho. Trasládale desde luego a toda la Iglesia en Nigeria todo nuestro afecto y todas nuestras oraciones y que no nos olviden. Historias como las que acabamos de ver nos muestran el valor de la fe, esa fe que se vive valientemente por parte de nuestros héroes de la Iglesia Católica. Muchas gracias por acompañarnos. La Fundación ACN presentó Héroes de nuestro tiempo, la actualidad de la iglesia sufriente y necesitada alrededor del mundo.